de lo que es el principio de la derivada. Nosotros aquí tenemos una curva graficada, probablemente, que lo más seguro va a ser una gráfica polinomial. Ustedes ya vieron lo que era una gráfica lineal, que de hecho me acuerdo que es que lo vieron conmigo. Cuadrática, cúbica, polinomial, y se dieron cuenta que cuando no es una recta, pues una curva. ¿Ok? Ahora, otra cosa bien importante. Las rectas tenían una pendiente, es decir, nosotros podíamos ver si una recta iba hacia arriba o iba hacia abajo, de acuerdo a, pues, a la pendiente que podría tener, ¿no? Y si fuera el caso de una línea recta, aquí tenemos una fórmula para ello. M minúscula, a ver si se deja hacer. M minúscula iba a ser igual a Y2 menos Y1, todo esto entre X2 menos X1. Esta es la fórmula para obtener la pendiente de una recta. Si la pendiente era positiva, me iba a dar un número positivo. Si era negativo, me va a dar un número negativo, ¿no? Demasiado lógico para entender. Voy a acomodar esta fórmula con una división para que tenga una mejor forma. Me ves por aquí, tiene que estar la fracción. Y estos valores yo los voy a poner aquí. Y estos valores los voy a poner acá. Y al fin y al cabo, pues es una resta, ¿no? Y ya puedo quitar libremente esto. Me quedaría así. Este sería mi pendiente. No le voy a poner aquí pendiente. Pendiente es igual a M. Ok. Ustedes me van a decir, ¿qué significa esto? Pues bueno. Se me movió la presentación. A ver. Si no tuviéramos nosotros una curva, si tuviéramos una línea recta aquí, y la voy a poner aquí. Hagan de cuenta que no está la curva, sino está la recta. Ajá. Yo aquí en la parte de abajo voy a tener unos valores de X y de Y. Esto quiere decir que yo voy a ponerle, por ejemplo, aquí en el eje de las X le voy a poner X1 y en el eje igual de las X voy a poner aquí X2. ¿Ok? Y en la parte de las Y, pues también, ¿no? El que está más abajo me voy a poner como Y1 y le voy a poner acá los... Solamente que aquí hay algo muy importante. La Y está en función de X, o sea, quiere decir que depende de estos valores, ¿sí? Por medio de una fórmula, ¿ok? Entonces, y en esto, luego podríamos poner con términos, en vez de Y, ponerle f de X. Eh, bueno, esto nada más es para acordarse cómo sacar la pendiente de una recta. ¿Si se acuerdan de esto o no? Ok. Lo voy a poner con números, es más sencillo entenderlo. Por ejemplo, en vez de X1 le pongo un 2 y acá le pongo un 6. 2, 3, 4, 5, 6. Y suponiendo que esto fuera un 12 y esto fuera ¿qué? Un 6. Si yo sustituyo los datos y calculo la pendiente de esa recta, déjame poner de otro color la curva para que no me haga mucho ruido. Digamos que un amarillo, por lo pronto. Bueno, si yo sustituyo los valores analizando la recta, y si sustituyo aquí, por ejemplo, en vez de Y2, dijimos que es este 6. Ah, no, Y2 es este 12 que digas. Y este Y1 es 6. Aquí salió. Ok, 6. Y aquí X2 es igual a 6. Y aquí X1 vale 2. Nada más estoy sustituyendo datos, ¿eh? Aquí te están saliendo los números.
whatever. Me quedaría 12 menos 6. ¿Cuánto sería 12 menos 6? 6, ¿verdad? Y 6 menos 2, 4. Muy bien. Me quedaría 6 entre 4, ¿no? Que al final si yo hago la división con mi supercalculadora del futuro, me va a quedar 6 entre 2, 6 entre 4, que me da 1.5. Ok, este es el valor de mi pendiente, si se dan cuenta, es positiva. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada vez que yo dé 1.5 pasos, voy a dar un paso hacia arriba. Si doy 1.5 pasos, uno hacia arriba, 1.5 pasos hacia arriba, como si fueran escaloncitos. Si, si, si fuera un valor más grande, pues tendríamos una pendiente mucho más grande, ¿no? Entonces puede ser que eso determina qué tan inclinada o qué tan hacia abajo está una recta. Bueno, eso nomás era para ejemplificar un poquito lo que es el cálculo de la pendiente. ¿Ok? Que de hecho acá se puede ver en Y. Cada vez que sube Y6, en X recorre 2, pero recorre 4. Recorre 4 hacia adelante, se hace hacia arriba. O en X, si recorre 1 hacia arriba, recorre 1.5. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ok. Bueno, hola Jacobo, buenos días. Bueno, yo sé que me escucho. Eh, Esto es para analizar una recta. Ok, con una recta tenemos una pendiente fija. Sin embargo, con las curvas es otro show. Porque eh, en el caso de las curvas, como la morada que yo tengo aquí, tiene diferentes pendientes. Es decir, no es lo mismo la subida que yo tengo aquí que acá. Acá si yo mido la pendiente, pues va a ser más hacia arriba. Y cada vez que suba esta recta, la pendiente va a aumentar. Entonces es una pendiente muy diferente en cada punto de la curva. Es muy diferente aquí que acá. Al inicio está muy abajo. Es como ¿cómo decirlo? Un parque de diversiones, una montaña rusa, donde al principio pues tenemos una inclinación baja y conforme va subiendo la montaña rusa, pues va aumentando la pendiente en cada punto de la curva. ¿Alguien ha ido a la montaña rusa? No. ¿No te has subido, Carla, a una montaña rusa? Bueno, y ahorita, menos en tiempos de pandemia, uno no puede ir ya a los juegos como antes. Entonces, pues, obviamente cuando subes tú una montaña rusa, sientes la inclinación. Aquí casi no se siente nada, pero acá en esta parte se siente bastante fuerte, ¿no? Que ya sientes como que te vas a caer o no sé. Entonces, el punto es que en cada punto de esta recta, perdón, de esta curva, la pendiente es diferente, ¿sí? Entonces, esta tenemos que transformarla porque no es una pendiente, sino son diferentes. Entonces, bueno, para poder transformar este término de pendiente y ajustarla a una curva, como en la montaña rusa, voy a ponerle, voy a ponerle aquí el valor de x1 y aquí el valor de x2, ¿sí? Porque es hasta donde voy a subir. Y aquí en estas y's, pues en vez de y's, yo le voy a poner f de x2 y, bueno, sería f minúscula, ¿no? Y acá sería f de x1. Ah, sí, sí. Ok, así, ahí está.
Y acá también, obviamente, si tengo términos de f de x, acá tengo que ponerlo en términos de f de x. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo le puedo poner la letra que yo quiera, ¿eh? Le voy a poner una P, una J, una K. Pero para términos prácticos, nosotros aquí estamos diciendo que este esté en función de la x2, ¿no? Que esta depende de esta y que de esta depende de esta. O está en función, pues. Entonces, aquí igual le voy a poner f de x2. Y acá le voy a poner menos f de x1. Es el único cambio que voy a hacer con respecto a las variables, ¿ok? Es que ya que quedará claro aquí, ¿no? Entonces, muy bien. Me quedaría algo así. Ahora también hay otra cosa importante que hay que considerar. De aquí a aquí hay un cambio. Obviamente, entre más está alejado, más va a subir la curva. O en términos de feria, entre más avanza el carrito, más inclinado voy a estar, ¿no? Más arriba voy a estar de la montaña rusa. Si yo me acerco, o por ejemplo llego aquí, pues es menos la inclinación. Entonces, de aquí a acá, pues hay un incremento, se le llama incremento. Entonces, lo que yo voy a poner aquí es una llavecita para yo indicar este incremento. Lo voy a girar un poco para que quede así. Vale, está saliendo con colores muy fuchsia con brillitos. Ok, bueno, entonces esta sigue siendo x1, esta x2, ok. Pero aquí, por ejemplo, yo tengo un incremento que yo lo voy a poner como un valor de h. Les digo, son puras variables, pero nuevamente los libros de texto lo manejan así, ok. También lo pueden poner como delta de x, pero luego a veces se confunde un poquito. Siento que es más sencillo entenderlo si de aquí a aquí lo ponemos como h. Es decir, si aquí fueron 2 y aquí fueron 4, el incremento es de 2. Si ayer costaban 10 pesos las tortillas y ahora cuestan 15, pues obviamente el incremento fue de 5 pesos. Esto quiere decir la h. Entonces, aquí para no tener tanta revoltura de variable, yo en vez de x2 le puedo poner simplemente x más h, que obviamente sería una x chiquita. Y pues ya no sería x1, sino simplemente sería x, porque pues nada más tengo yo una x. Entonces, x más el incremento, pues sería x más h. O, términos de tortillería, las tortillas costaban 10 pesos y aumentaron 5 pesos, entonces 10 más 5 serían 15. Esto me va a servir a mí para, en mi fórmula de la pendiente, en vez de poner x2 y x1, ya no voy a poner x2 ni x1. En vez de x2 voy a poner x más h. O sea, esta de que tenemos acá como x2, ¿se acuerdan? Ya no se va a llamar x2, sino se va a llamar x más h. Ajá. Menos x. ¿Ok? ¿Por qué hice esto? Van a decir ustedes, ¿por qué tanta revoltura? Porque sucede algo interesante aquí. Aquí yo tengo una x positiva y acá tengo otra x negativa. Entonces las puedo cancelar o las puedo eliminar porque esta es positiva, esta es negativa. Es como tener 10 menos 10, pues me da 0. Y nada más me voy a quedar con el incremento, que en el caso de la tortilla era 5. Entonces yo puedo reescribir mi fórmula para términos de simplificación. Nada más voy a dejar la pura h en la parte de abajo. Y ya. Ahora bien, si se afectó aquí en la parte de abajo, es importante considerar que también va a afectar acá en la parte de arriba. O sea, estamos diciendo que aquí es x más h. Si yo sigo mi línea punteada y me voy por acá, aquí no va a ser f de x2, va a ser f de qué, x más qué. En este caso sería h porque hicimos la cambio de variable. Ajá, ok. Entonces, igual como acá lo tengo f de x más h, acá también va a cambiar f de x más
H. Ujú. O sea, efecto aquí. Y aquí pues no sería f de x1, sino pues la pura x, ¿no? Para no tener x1, x2 y así. Nomás es una x. Y bueno, sin querer queriendo, nosotros aquí tenemos una fórmula de la pendiente para tener cuál es la pendiente en este cambio que nosotros tenemos de aquí a acá. Sin embargo, no es exacto porque pues es una curva y tenemos nosotros diferentes eh, incrementos, como les decía, aquí, 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 aquí. Entonces, para nosotros poder medir el incremento, y ya casi vamos a terminar por si ya están desesperadillos, si nosotros queremos hacer que, por ejemplo, saber cuánto es la pendiente aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o en cada uno de los puntos, lo que tenemos que hacer aquí es hacer más pequeño nuestro incremento. ¿Sí? Si antes teníamos una H muy grande, la vamos a hacer lo más pequeñita que se pueda para poder nosotros acercarnos a qué es lo que pasa en cada uno de los puntos de esta curva. Daría más o menos como así, ¿no? Si hago yo pequeñita mi H, entonces esta H sería más pequeña, mucho, mucho, mucho más. Entonces la tirada es hacer que esta H sea tan pequeña que sea casi cero. Es decir, yo quiero que esta H tenga un valor muy cercano a... eso H mayúscula. A 0.000001, por ejemplo, ¿no? Muy pequeñito. No lo puedo dejar como cero porque si le pongo un cero desaparece. Entonces, lo dejo muy pequeñito. Ujú. Sí, para que exista, pues, estamos diciendo que existe, ¿no? Así pequeñito, pequeñito. No es lo mismo no tener nada a tener un centavo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, aquí pues ya lo hacemos pequeñito para que esto me dé la pendiente que es en este punto en específico. Y en vez de pendiente yo le voy a poner aquí algo muy interesante. El límite cuando h tiende a cero, que sería más o menos así, así, así. Ajá. Y le pongo tiende porque no es como que sea igual a cero, sino sea muy, muy parecido a cero. Y me va a dar esta fórmula. Y si lo dejamos así nuestra fórmula, nos vamos a dar cuenta que nos va a ayudar, o es el principio de las derivadas, porque básicamente una derivada es la recta que roza en la curva en cada uno de los puntos. Ajá. Esa es la derivada. Ujú. Y les digo, esto creo que ya lo vieron cuando vieron cálculo, pero si no, bueno, qué bueno. este, entonces, es la pendiente que tenemos en esta curva. Esto me sirve a mí mucho, por ejemplo, si estoy haciendo un análisis de datos y yo tengo una curva, por ejemplo, del incremento de casos de coronavirus, ¿no? Que al inicios el año pasado, en noviembre, eran 1000 y ahorita ya son 5000. Si yo quiero saber qué pasó exactamente el 1 de enero y yo tengo una función de la curva, saco la derivada en este punto y me va a dar la pendiente, cuánto incrementó hasta enero. Y incluso puedo hacer una proyección. Si por ejemplo tuviéramos la curva de enero a febrero, ¿qué pasaría en marzo? ¿Qué pasaría en abril? ¿Qué pasaría en junio? Entonces, ¿qué hago? Sacar la derivada en junio para ver cuánto incrementa. Y se dan cuenta, pues esta recta se hace más hacia arriba y me va a dar qué tanto aumenta o qué tanto puede aumentar los casos de COVID. De hecho, se hace esta simulación en cuando hicieron la primera predicción de coronavirus y casi, casi le dan.
porque creo que fueron más casos de lo que predijeron, pero era muy cercano, ¿no? Y así podemos predecir nosotros cosas que todavía no pasan por medio del principio de la derivada. Y de aquí nace de esta fórmula de, que ustedes la ven a lo mejor un poquito complicada, pero se simplifica todavía un poco más. Pero básicamente es nosotros cómo podemos determinar la, la pendiente en cada uno de los puntos. No sé si tengan alguna duda. Todo muy bien. Ok. Si ustedes lo buscan, eh, ok, muy bien. Es importante porque les digo, de ahí vamos a partir. Ahorita lo que hice fue buscar la fórmula en internet y así tal cual. Entonces aquí el límite cuando h tiende a cero, que es esta que yo tengo aquí, bueno, aquí no sería igual, ¿no? De esta fórmula, fx más h menos f de x más h. Y esa es la fórmula, pero yo quería saber, más bien quería enseñarles, quería decirles de dónde nace. Nace de aquí. Y nos va a ayudar mucho para poder entender el mundo de las integrales, que vamos a ver un poquito más adelante.